Existen lugares donde la oscuridad no es solo una metáfora, sino una presencia que respira entre las paredes. En estos sitios, la cordura se desmorona, los ecos de los gritos resuenan en la nada y cada paso es vigilado con ojos implacables. Prisiones que han sido testigos de actos tan indescriptibles que sus nombres infunden terror en aquellos que los escuchan. ¿Cómo sobrevive un ser humano cuando el único enemigo que le queda es su propia mente? Prepárate, porque vamos a entrar en los rincones más sombríos del planeta, donde el miedo no es una opción, sino una sentencia de vida. ¿Cuán profundo es el infierno para los peores criminales? Camina despacio, con la cabeza baja. Teddy Wilkins, doble asesino convicto, solo tiene que recorrer unos pocos pasos para llegar al patio de ejercicios. Sin embargo, cada paso es un recordatorio de que no hay escapada, no hay alivio en este lugar. Las paredes de la prisión que lo rodean parecen respirar su propio miedo, como si las almas de todos los que han perdido la cordura entre estos muros se negaran a dejarlo ir. Wilkins sabe que está cumpliendo su condena en un sitio donde el castigo no es solo físico, sino psicológico, y esa es la verdadera tortura. Nadie quisiera estar aquí. Nadie. Es el tipo de lugar donde el silencio puede ser tan ensordecedor que incluso el eco de tus propios pensamientos te amenaza. ¿Pero qué hace que esta prisión sea tan especial? ¿Por qué se considera una de las más infames y de las condiciones más inhumanas en todo Estados Unidos? Aquí, el concepto de rehabilitación no existe. Esta es una de esas instalaciones diseñadas para quebrar a los hombres, despojándolos de cualquier rastro de esperanza o dignidad. Además, este no es el único sitio en el mundo donde la oscuridad se apodera de los prisioneros. Existen prisiones aún más legendarias por su crueldad y los terribles personajes que han pasado por sus celdas. Por ejemplo, imagina caminar por los húmedos y claustrofóbicos pasillos de la prisión de Butyrka, en el corazón de Moscú. Allí los reclusos no son simplemente castigados, son sometidos a una brutalidad que desafía toda comprensión. Se dice que Sergei Magnitsky, un abogado arrestado bajo cargos dudosos, murió tras haber sido negado repetidamente el tratamiento médico que necesitaba desesperadamente. ¿Cuánto puede soportar el cuerpo humano cuando la mente ha sido completamente destruida? En Butyrka, ese límite se pone a prueba todos los días. Además, no olvidemos al famoso asesino en serie, Sergei Golovkin, conocido como La Boa. Este hombre pasó sus últimos días encerrado en esa pesadilla de concreto, un sitio donde el hambre, el frío y la privación sensorial eran sus compañeros constantes. Golovkin, quien había cometido una vez asesinatos atroces, se enfrentó finalmente a un destino que reflejaba el mismo horror que él causó a sus víctimas. Sin embargo, el horror no termina ahí. No cuando sabes que existe un lugar como HM Prison Barwon en Australia, otro monumento a la desesperación humana. Los prisioneros allí no solo son vigilados, son literalmente despojados de cualquier control sobre sus propias vidas. Incluso algo tan simple como una comida se convierte en un recordatorio de su condición. Gachas insípidas, arroz frío y sopa aguada son su sustento, y cada día parece una eternidad en medio de esas paredes impregnadas de violencia. ¿Te das cuenta? Estas no son simples historias de prisioneros y celdas. Son testimonios de hasta dónde puede llegar la crueldad humana en nombre de la justicia. Y lo más inquietante es que, a medida que avanzamos, descubriremos prisiones que llevan este concepto a extremos inimaginables. Pero la pregunta persiste. ¿Realmente es posible sobrevivir en estos lugares donde la humanidad parece haberse desvanecido por completo? Un lugar donde la humanidad desaparece entre sombras. ¿Sabías que hay lugares donde ni siquiera la luz se atreve a entrar? Butyrka, en el centro de Moscú, es una prisión que ha forjado una reputación tan oscura que incluso mencionar su nombre causa un escalofrío en la columna vertebral. Los que entran allí rara vez vuelven a ser los mismos. Este no es solo un edificio antiguo, es un símbolo de sufrimiento perpetuo, un laberinto de miseria donde cada pared parece absorber los gritos ahogados de quienes han sido condenados a vivir y morir entre su frío concreto. Construida en el siglo XVIII,
Butyrka comenzó como un centro de detención preventiva, pero con el paso de los años se transformó en una verdadera pesadilla. ¿Qué tan inhumano puede ser un lugar así? Imagina estar en una celda estrecha, sin suficiente luz para distinguir la noche del día, rodeado de paredes cubiertas de humedad, con ratas y piojos como tus únicos compañeros. Los prisioneros aquí no solo enfrentan su sentencia, sino también un deterioro físico y mental progresivo. El abogado Sergei Magnitsky fue uno de esos condenados. Arrestado en circunstancias controvertidas, murió tras meses de dolor, ya que le fue negado cualquier tipo de tratamiento para sus problemas de salud. Su trágica muerte expuso al mundo las brutales condiciones de Butyrka, donde la atención médica es casi inexistente y donde el sufrimiento es parte del castigo. Por otro lado, este lugar también ha albergado a figuras como Alexander Solzhenitsyn, escritor y sobreviviente del sistema de gulags soviético. Su paso por estas paredes sombrías le dejaron cicatrices invisibles que plasmó en sus obras. Aquí también estuvo encerrado el infame Sergei Golovkin, apodado La Boa, un asesino en serie cuya crueldad parecía no tener límites. Entre los años 80 y 90, Golovkin torturó, violó y asesinó a 11 niños, cometiendo actos indescriptibles. Cuando finalmente fue capturado, el público ruso exigió justicia inmediata. Encarcelado en Butyrka, Golovkin vivió el final de sus días rodeado por la misma brutalidad que él infligió. Donde los reclusos son solo sombras de lo que fueron. Nadie se imagina que un desayuno puede convertirse en un castigo, pero en H.M. Prison Barwon, en las afueras de Melbourne, Australia, hasta las comidas parecen diseñadas para quebrar el espíritu humano. Una bandeja con arroz frío, una gacha aguada y una porción de sopa sin sabor es todo lo que reciben los presos en este lugar. Un recordatorio constante de que están allí para ser despojados de todo, incluso de la dignidad más básica. Barwon es más que una prisión de alta seguridad. Es una fortaleza diseñada para ejercer control absoluto sobre cada aspecto de la vida de los reclusos. Desde el amanecer, los guardias recorren los pasillos, verificando que cada preso esté en su lugar. Las celdas, pequeñas y desoladas, se alinean como una sucesión interminable de jaulas donde la soledad es la única compañía. Aquí, la rutina es una cadena invisible. Los reclusos se despiertan temprano, hacen sus camas con precisión militar y esperan el llamado para el recuento. Ninguna actividad es libre. Cada movimiento es vigilado. Cada error es castigado con una severidad que raya en la tortura psicológica. Barwon ha sido escenario de múltiples incidentes violentos, lo que ha llevado a sus administradores a implementar medidas aún más restrictivas. En el año 2010, uno de estos hechos sacudió la opinión pública cuando Carl Williams, un infame asesino convicto, fue brutalmente asesinado por otro recluso, Matthew Johnson. Las imágenes de cámaras de vigilancia mostraron cómo fue emboscado dentro de la prisión, donde la seguridad debería ser impenetrable. La brutalidad de este asesinato reveló las tensiones constantes que se viven en el interior de Barwon. Pero no es el único acto de violencia que ha marcado la historia de este lugar. En el año 2015, 2 reclusos atacaron sin provocación a varios guardias, dejando a varios heridos. Este hecho puso en evidencia las fallas en la gestión del personal penitenciario, que no logra controlar las tensiones en una prisión donde el hacinamiento es una bomba de tiempo. Aquí, el concepto de rehabilitación es una burla. La supervivencia es la única meta, y cada día se convierte en una prueba de resistencia tanto física como mental. El infierno aislado en las montañas. ¿Es posible que un lugar sea tan impenetrable que ni siquiera el viento se atreva a cruzar sus muros? La prisión ADX Florence, en Colorado, es conocida como el Alcatraz de las montañas rocosas. Su nombre es sinónimo de aislamiento extremo, donde los criminales más peligrosos del mundo enfrentan un castigo peor que la muerte: la soledad perpetua. Este gigantesco complejo está situado en una zona remota, rodeado por un paisaje que parece salido de una pesadilla. Aquí no hay prados verdes ni montañas que brinden serenidad. Solo una vasta extensión de concreto,
cercas con alambre de púas y torres de vigilancia equipadas con cámaras y sensores. La seguridad es tan estricta que no hay margen de error. Ningún prisionero ha logrado escapar de este lugar. Ninguna. Dentro de estos muros, cada prisionero está confinado en una celda de 2 metros por 3. Las paredes son de hormigón sólido, diseñadas para sofocar cualquier sonido. No hay ventanas, no hay contacto humano. Solo una pequeña ranura en la puerta permite el paso de la comida. Los reclusos pasan entre 20 y 24 horas diarias encerrados en estas celdas, con permisos ocasionales para realizar ejercicio en una estructura conocida como la piscina vacía, un espacio al aire libre completamente cerrado por paredes de cemento. Entre sus residentes más infames se encuentran figuras como Ted Kaczynski, el Unabomber, y Jeffrey Dahmer, el tristemente célebre asesino en serie que horrorizó a la nación con sus crímenes de necrofilia y canibalismo. Kaczynski, un genio matemático convertido en terrorista, planeó y ejecutó una serie de atentados con bombas durante más de 2 décadas. Su aislamiento en ADX Florence es tan severo que no tiene acceso a ninguna información del mundo exterior, ni siquiera a otros prisioneros. Por otro lado, Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, pagó un alto precio incluso dentro de estas paredes. Su infamia atrajo el odio de otros internos y en 1994 fue brutalmente asesinado en la prisión. Su muerte fue un recordatorio de que ni siquiera en un lugar tan seguro como ADX Florence es posible protegerse del rencor. La rebelión que manchó la historia de una nación. En Ática, una prisión ubicada en el estado de Nueva York, el aire siempre ha estado cargado de tensión. Sus muros horribles y torres de vigilancia se construyeron en 1931 con la intención de imponer control absoluto. Sin embargo, esa ilusión de seguridad colapsó en el año 1971, cuando estalló uno de los motines más sangrientos de la historia penitenciaria. Todo comenzó como un conflicto silencioso. Los reclusos, en su mayoría hombres de origen hispano y afroamericano, estaban sometidos a tratos inhumanos. Eran vigilados por un personal penitenciario mayoritariamente blanco que no comprendía ni respetaba sus culturas. Durante años, la ira y la frustración crecieron, alimentadas por la negación de derechos religiosos y políticos básicos. El caldero finalmente explotó. En una mañana de septiembre, los presos tomaron varios bloques de celdas, tomaron rehenes y exigieron mejoras en las condiciones de vida. Durante 4 días, negociaron con las autoridades, pero las demandas fueron ignoradas. La situación se volvió insostenible. El 13 de septiembre, bajo órdenes del gobernador Nelson Rockefeller, la policía estatal irrumpió con una brutalidad aterradora. Los disparos resonaron en los pasillos, los techos y los patios. 29 reclusos y 10 rehenes murieron en la masacre. Decenas más resultaron gravemente heridos. Las imágenes de cuerpos en el suelo, la sangre manchando los muros y los gritos de los sobrevivientes recorrieron el mundo. Las críticas no tardaron en llegar. Activistas de derechos humanos denunciaron la brutalidad desproporcionada de las autoridades. Los presos habían redactado un documento conocido como el Manifiesto de Ática, en el que denunciaban las condiciones precarias y el maltrato constante. Sin embargo, su voz fue ahogada por el eco de las balas. Entre las figuras notorias que cumplieron condena en Ática se encontraba Aaron Kay, un criminal cuya presencia era un recordatorio constante del terror que había causado en las calles de East Harlem. Kay fue condenado por una serie de violaciones y asesinatos, crímenes que dejaron una marca indeleble en la comunidad. Sin embargo, en Ática, su destino quedó sellado entre las sombras de una prisión que simboliza tanto el poder como los fallos del sistema penitenciario. Una prisión de sombras y corrupción silenciosa. En el corazón de Georgia, la prisión estatal de Dooley es un lugar donde los muros no solo ocultan a los prisioneros, sino también una red de corrupción y abusos. Desde su inauguración, esta prisión se ha visto envuelta en múltiples escándalos, convirtiéndose en un símbolo de todo lo que puede salir mal dentro del sistema penitenciario. Este lugar alberga principalmente a delincuentes sexuales, una población que enfrenta una hostilidad constante tanto dentro como fuera de las celdas. Sin embargo, no son los prisioneros los únicos responsables del horror que habita en Dooley.
Los guardias han sido denunciados en repetidas ocasiones por actos de brutalidad extrema. En 1996, una vez presos, presentó una demanda acusando a los funcionarios de infligirles abusos degradantes. Aunque la denuncia fue desestimada, este hecho dejó al descubierto el ambiente tóxico que reina tras esos barrotes. Los problemas no terminaron ahí. En el año 2014, un recluso llamado Michel Ludi, practicante del judaísmo, demandó a la prisión por negarle comida kosher durante la Pascua. La falta de respeto hacia sus creencias religiosas provocó un debate sobre los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Aunque el caso concluyó con un acuerdo, la reputación de Dooley quedó aún más dañada. Pero lo más impactante llegó en 2016, cuando una operación encubierta del FBI reveló una trama de corrupción a gran escala. 46 funcionarios penitenciarios, 10 de ellos de Dooley, fueron acusados de introducir contrabando, incluidos teléfonos móviles, armas y drogas. Este escándalo confirma lo que muchos ya sospechaban. La prisión estaba completamente infiltrada por el crimen organizado. Los internos, lejos de encontrar rehabilitación, viven en un estado constante de miedo. Las tensiones internas, los enfrentamientos violentos y la falta de atención médica han creado un entorno donde la desesperación es la norma. Uno de los casos más perturbadores fue el de un prisionero condenado por el asesinato de un menor. Este hombre, rodeado por el odio de otros internos y el abuso del personal, se convirtió en un reflejo de cómo la violencia engendra más violencia. Dooley es una prisión donde la verdad se distorsiona tras sombras. Los informes de abuso, corrupción y negligencia no son simples anécdotas, sino una advertencia de lo que sucede cuando el poder no tiene límites. La prisión donde la mente se desmorona antes que el cuerpo. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación humana? En la Santé, ubicada en el centro de París, no hay respuesta fácil. Este es un lugar donde los presos no solo luchan contra el encierro, sino también contra su propia mente. Aquí, la desesperación es tan intensa que, en un solo año, más de 100 prisioneros decidieron quitarse la vida. Las celdas son pequeñas, claustrofóbicas y alcanzan temperaturas extremas de hasta 38 grados. Los reclusos intentan bloquear las grietas de las paredes para evitar que las ratas y otras plagas invadan su espacio. Con acceso limitado a duchas, las enfermedades de la piel se vuelven algo común. En este entorno, los piojos se convierten en una plaga constante y los colchones infestados no ofrecen descanso alguno. La violencia también es una sombra constante. En 1999, la Santé se convirtió en la prisión con una de las tasas de suicidio más altas en Europa. La atención psiquiátrica es insuficiente, dejando a muchos presos al borde de la locura. No es de extrañar que este lugar haya albergado a figuras siniestras como Jean-Luc Brunel, un cazatalentos implicado en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Brunel, tras años de acusación por abuso, se abandonó la vida en esta prisión, llevándose consigo secretos que nunca fueron revelados. El aire en la Santé es denso, cargado de sufrimiento y silencio. Los que sobreviven aquí no son los más fuertes, sino aquellos que aprenden a convivir con sus propios demonios. En un lugar donde hasta el aire parece estar contaminado por la desesperanza, la única pregunta que queda es: ¿cómo se puede mantener la cordura en un abismo como este? La prisión de los que jamás vuelven a ver la luz. En el límite entre Rusia y Kazajistán se alza la prisión de Black Dolphin, un lugar tan temido que su nombre evoca terrores inenarrables. Aquí no hay espacio para la redención. Los prisioneros que llegan a Black Dolphin son considerados los más peligrosos de Rusia, asesinos en serie, caníbales, terroristas, todos condenados a vivir bajo un régimen de aislamiento total. Cada recluso está vigilado constantemente. Cuando se les permite moverse fuera de sus celdas, deben hacerlo con los ojos vendados, las manos atadas y escoltadas por 2 guardias armados. De esta manera, nunca aprenderán la disposición del recinto, eliminando cualquier posibilidad de fuga. Dentro de las celdas, las reglas son implacables.
Los reclusos no pueden sentarse en sus camas durante el día y solo se les permite consumir magras raciones de pan y sopa. Entre los nombres más temidos que han pasado por aquí se encuentra Oleg Rylkov, conocido como el Destripador de Togliatti. Rylkov aterrorizó a la región durante los años 90, secuestrando, violando y asesinando a sus víctimas, muchas de ellas niñas. Su crueldad llegó a su punto más alto cuando secuestró y asesinó a un niño de 7 años, dejando una huella imborrable en la comunidad. En Black Dolphin no hay esperanza. Los presos describen este lugar como una pesadilla interminable, donde el tiempo pierde todo significado. La soledad y la vigilancia constante los reducen a sombras, a espectros de lo que alguna vez fueron. Aquí, el propósito no es rehabilitar, sino asegurarse de que nunca más vuelvan a ver la luz del sol como hombres libres. ¿Es este el precio justo para aquellos que han cometido los crímenes más atroces? ¿O hemos creado un monstruo aún más oscuro que los mismos criminales que pretenden castigar? Una historia de latigazos y sangre que marcó un siglo. La penitenciaría de Kingston, en Canadá, es un recordatorio brutal de un pasado oscuro. Abierta en el año 1835, este edificio fue testigo de los peores castigos físicos imaginables. Aquí, los prisioneros no solo cumplían sus condenas, eran sometidos a torturas que dejaban cicatrices tanto físicas como emocionales. En sus primeros años, las condiciones eran espantosas. Los informes de la época detallan cómo los presos recibían latigazos por las más mínimas infracciones. El joven Antoine Boch fue sentenciado a 47 azotes durante su corta estancia, mientras que Elizabeth Brin, de apenas 12 años, recibió 6 por delitos menores. El caso de James Brown fue aún más trágico. Más de 1.200 latigazos lo llevaron a la locura. La violencia no era el único tormento. A los reclusos se les prohibía hablar, mirarse o incluso hacer gestos. La supervisión constante y los castigos corporales eran herramientas para imponer obediencia. Y aunque los tiempos modernos trajeron algunas reformas, el horror persistió. En la segunda mitad del siglo XX, Kingston albergó a criminales infames como Clifford Olsen, un asesino en serie responsable de la muerte de al menos una vez niños y adolescentes. Olsen manipuló a sus víctimas con un carisma retorcido, dejando un rastro de horror que conmocionó a todo Canadá. Incluso después de su captura, sus acciones continuaron resonando entre los muros de Kingston, un lugar donde el sufrimiento parecía no tener fin. A pesar de su clausura en 2013, la sombra de Kingston sigue presente, un infierno de hacinamiento y abusos. La prisión central de Klong Prem, en Bangkok, Tailandia, es un lugar donde el cuerpo se ve sometido a pruebas extremas. Las celdas, diseñadas para albergar a 2 personas, están ocupadas por 5 hombres. No hay espacio para moverse. Dormir es un acto de resignación en delgados colchones azules que apenas cubren el suelo. Para los más altos o de mayor tamaño, el hacinamiento se vuelve una experiencia de tortura física y mental. Aquí, muchos presos enfrentan condenas de varias décadas por delitos relacionados con drogas. Las leyes antidrogas de Tailandia son severas y hasta los delitos menores pueden llevar a sentencias desproporcionadamente largas. Sin embargo, el castigo no se limita a los años de encierro. Los guardias han sido denunciados por aplicar torturas, aislamientos prolongados y castigos físicos extremos. Entre las figuras que marcaron la historia de Klong Prem se encuentra Jinju Lorson Nirna, una mujer cuya crueldad estremeció a la nación. En 1979, secuestró y asesinó a un niño de 6 años tras exigir un rescate. El crimen fue tan atroz que Lorson Nirna fue ejecutada ese mismo año. Su paso por la prisión dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del país. Los informes de derechos humanos denuncian la falta de atención médica, el hambre y el abuso sistemático en Klong Prem. Los presos aquí no solo cumplen una condena, sobreviven en un lugar donde cada día es un desafío para la cordura. ¿Cómo puede un ser humano soportar años, incluso décadas, en condiciones tan deplorables? En este abismo de sufrimiento no hay respuestas fáciles.
El lugar que ni el perdón alcanza a redimir. En Nottinghamshire, Reino Unido, se encuentra HMP Wotton, una prisión que alberga a los criminales más despreciados por la sociedad, abusadores de menores. Este lugar, también conocido como el Palacio Paido, ha sido diseñado para el control total de sus internos, muchos de los cuales enfrentan el rechazo absoluto incluso dentro del sistema penitenciario. Las celdas superpobladas y mal ventiladas están cubiertas de moho negro. Los reclusos se ven obligados a improvisar con cartones para evitar mayores daños. La autolesión es una realidad cotidiana. Las tasas de este comportamiento en Wotton son mucho más altas que en otras prisiones, lo que refleja el estado de desesperación de sus internos. La falta de atención médica adecuada agrava la situación, dejando a muchos en un constante estado de vulnerabilidad emocional. Sin embargo, la prisión también es un lugar de contradicciones. Algunos internos, como Steve, expresan un profundo remordimiento por sus crímenes, describiendo sus días como una lucha constante contra la culpa. Otros, como Mike, han cambiado su perspectiva tras convivir con agresores similares. Wotton no es un lugar de redención. Es un espacio de castigo, donde las sombras de los actos pasados persiguen a los prisioneros en cada momento. A pesar de la relativa calma entre reclusos y personales, las tensiones siempre están latentes. Las agresiones no desaparecen por completo, y el miedo es una constante. Wotton representa el dilema moral de cómo lidiar con aquellos que han cometido crímenes imperdonables. ¿Es suficiente el sufrimiento para compensar el daño causado? Aquí, la respuesta se encuentra en el susurro de los prisioneros que buscan redimir sus almas en un lugar donde el perdón es un lujo inalcanzable.